Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Zona Política. Vamos a hablar hoy del sinceramiento de la economía, sinceramiento doloroso. El gobierno funciona bajo un apotegma central que es el sinceramiento de la economía duele. Bueno, vamos a tratar de introducir dos miradas diferentes respecto de esta historia, de qué se trata el sinceramiento y a quién le duele. Vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de pobreza. El gobierno ha reconocido a través del jefe del gobierno nacional, Mauricio Macri, en una carta pública que se pudo leer en el diario Lancasti de Catamarca, que lo desvela el trabajo, conseguir nuevos puestos de trabajo. Esto, de alguna manera, es reconocer que hay un problema. Las distintas consultoras, algunas más afines al gobierno nacional, otras menos afines, pero casi todas coinciden en que el trabajo está en el centro de las preocupaciones de los argentinos, al igual que la inflación. Vamos a hablar en un ratito de esta historia, pero digo, a la discusión que se da en el Congreso de la Nación, Massa dijo el fin de semana que habrá ley antidespido y Massa, digo, sumando los votos del Frente para la Victoria, tiene la sartén por el mango y es quien puede conseguir los votos necesarios para que se apruebe esa ley. Dijo que habrá ley antidespido. El gobierno tiene dos razones para intentar disuadir políticamente que esto ocurra. Por un lado, el costo político de tener que vetarla, porque Macri ya ha dicho públicamente y también en lo privado que está decidido a vetar en el caso de que consiga la media sanción que le falta, esta ley de emergencia laboral. Pero por otro lado, mostraría la debilidad política que tiene y tendrá seguramente al menos hasta 2017. Cambiemos en el Congreso de la Nación. Es por eso que hoy presentó junto a 1000 empresarios un documento en donde el gobierno ha conseguido que el empresariado se expida en torno a no despedir personal por los próximos 90 días. Una pulseada, una mirada que evidentemente está generando distintos cimbronazos en la economía de nuestro país. En un ratito lo vamos a charlar aquí con dos economistas de distinta mirada, Graciela Trever y Marcelo Capello. Con ellos en un ratito nada más hablamos de trabajo, del sinceramiento de la economía que duele, según el gobierno nacional, de pobreza y de algunas otras cuestiones. Además vamos a hablar de la cuestión legislativa, pero a nivel provincia. Lamentamos mucho que estén fallando los legisladores de Unión por Córdoba. Vienen fallando en los últimos 3 programas. En este se habían comprometido directamente a venir. Los anteriores nos habían dicho que no querían discutir, por ejemplo, del Hotel Ancenusa, del sobreprecio de ese hotel que iba a costar 40 millones y que, según los últimos datos, está por encima de los 330 millones. Queríamos hablar, además, con ellos, por ejemplo, respecto de por qué Córdoba es la única provincia en el país que no adhiere a la Ley Nacional de Violencia de Género. Bueno, iba a venir primero Sandra Trigo, después la legisladora Papa. Pedimos que venga cualquiera, tienen mayoría. Ninguno vino. Sí vamos a tener aquí presencia del radicalismo y de Córdoba Podemos. Va a estar la legisladora Monteno y la legisladora Caffarati en un ratito nada más. Y sumo a Julia Bullati a Zona Política porque hay novedades sobre otro de los temas más conflictivos de la jornada que tiene que ver con el transporte. Juli, ¿cómo andás? Hola Cristian, buenas noches. Sí, la verdad que estos días, bueno, en las redes sociales, principalmente en Twitter, aquí en Córdoba, hubo muchísimas menciones con respecto a este paro, sí, de los trabajadores de autobuses de Santa Fe, que se viene realizando desde el viernes, sí. En el día de hoy no se pudieron reunir con el secretario de Transporte y llamaron a los demás delegados de los otros gremios a sumarse para un posible paro general, sí. También déjame recordarte, Cristian, que habló el secretario general de UTA, sí, Roberto Fernández, y que le habló directamente a los trabajadores, le pidió que reflexionen y que acaten la conciliación obligatoria. Quien también habló fue el intendente Ramón Mestre, que pidió que se restituya de manera urgente el servicio. Si te parece, vamos a ver algo de lo que decía. Nuevamente la ciudadanía es rehén de una dirigencia sindical que resuelve sus internas de modo irresponsable, atropella los espacios de diálogo y no respeta ni siquiera las cuestiones jurisdiccionales ni a los usuarios. Actualmente, la empresa está emplazando a los trabajadores para que vuelvan a prestar el servicio de forma urgente. Sin embargo, sostengo que el diálogo debe primar para solucionar a los verdaderos afectados que son nuestros vecinos. Este conflicto no se trata de fuentes laborales, tampoco se trata de un problema de control o calidad del servicio.
Los vecinos no pueden seguir siendo rehenes, hay que restituir el servicio de manera urgente. Por eso, a los trabajadores alcanzados por la declaración de ilegalidad desde el Ministerio de Trabajo, les pido que cumplan con la ley, que vuelvan a trabajar, que es lo que corresponde estando en vigencia la conciliación obligatoria. Asimismo, le he solicitado al ministro de Trabajo que si los choferes restituyen el servicio, retomemos el diálogo de manera urgente y que se convoque a todas las partes para solucionar este conflicto. Y finalmente, he emplazado a la empresa a restablecer el servicio bajo los apercibimientos legales que prevé el contrato. Córdoba tiene urgencias que atender. Con mucho esfuerzo estamos dando respuesta a ellas y la ciudad y sus ciudadanos no se merecen estos conflictos irresponsables. Decirte que el último dato que nos llega y que ya hay muchísimas repercusiones en las redes es que UTA declaró el paro general de transporte aquí en Córdoba. Bueno, paro nomás, se preveía, mañana van a tener toda la información, bueno, esta noche también, aquí en Canal 10. Vamos al informe, estuvo Martín Reinaldi trabajando con Federico Rizzo, allí limando, recogiendo las últimas declaraciones, lo que se dijo, lo que no, las demandas, todo en torno a esto, que es sin duda el apotegma central del gobierno nacional. El sinceramiento de la economía duele. Quiero agradecer a tantos argentinos que hoy, a pesar que el sinceramiento de nuestra economía, el dejar atrás 10 años de 700% de inflación acumulada, les hicieron, sobre todo los que menos tienen, les hicieron creer que esta Argentina daba para vivir en una realidad que no era la real, que no era la verdad, que era absolutamente fantasiosa y que en un momento se iba a terminar. Y yo les quiero agradecer porque sé que duele esta transición, sé que no es fácil. A mí me duele muchas de estas medidas que he tenido que tomar. Obviamente que no es simpático poder tener que anunciar medidas que a nadie le gusta tomar. Si el consumidor considera que el nivel de la nafta es alto, deja de consumir. Es el razonamiento de Juan José Aranguren. Creo que Aranguren es un gran ministro, una persona muy competente, una persona que está resolviendo el desastre de corrupción e ineficiencia que nos dejó Julio De Vido en el tema energético. La inflación es un impuesto perverso que le cobra un mal gobierno a su gente y que siempre lo paga primero el que menos tiene. El gobierno se preocupa demasiado por los grandes empresarios y poco por el laburante. Pobreza cero, no, pobreza más 6. Había 28 y ahora hay 34. Estamos en un momento en el cual a muchos les duele y a mí me duele, porque ordenar el desaguisado que nos habían dejado lleva a cosas que a mí me duele tomar las decisiones, me duele lo que genera, pero es el camino de la verdad. En Argentina este estudio nos muestra que hay 4 millones de chicos en situación de pobreza. De estos 4 millones de chicos hay aproximadamente 1.200.000 chicos que están en situación de pobreza extrema. Está claro que en los últimos meses el impacto de las tarifas eleva el índice y lo genera un índice más alto. Pero lo que estamos viendo es el proceso en lo que tiene que ver con alimentos y lo que tiene que ver con los precios del consumo más masivo que van tendiendo a la baja. Entonces estoy convencido que lo vamos a lograr y que la inflación en el segundo semestre va a bajar drásticamente, como ya lo he dicho, porque venimos haciendo las cosas bien. Un mes que arrancó con frío, pero en los precios caliente. Y abril cerró con un récord en 14 años para el índice de precios al consumidor. Había mucha gente que la venía pasando mal y que el sinceramiento de muchas cosas hace que estos problemas en algún punto le hayan complicado más la vida a la gente. Pero lo sabemos, por eso también hemos tomado muchas medidas para ayudar a más de 10 millones de argentinos a cruzar ese puente que estamos construyendo. Bueno, acá un repaso y ahora lo vamos a charlar y debatir con nuestros invitados. Marcelo Capelo, muchas gracias por la visita. Por favor. Gracias a Trevor también, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos por la invitación. ¿Hay sinceramiento para vos?
Bueno, no, yo creo que de ninguna manera. Creo que los efectos que estamos viendo son productos de decisiones políticas que tomó este gobierno y bueno, para mí la verdad que no existe un sinceramiento sino un ajuste feroz que de neto corte neoliberal, ¿no es cierto? Que, bueno, cuyo objetivo es justamente final es bajar los salarios. Y bueno, para bajar los salarios está utilizando herramientas tendientes a disciplinar la sociedad en el temor de la pérdida de empleo. Para mí esa es mi visión. Yo creo que la economía era una economía que tenía, digamos, áreas que tenían un conflicto, pero que no merecían este ajuste que implica una feroz redistribución del ingreso a favor de quienes más tienen, ¿no? Y en perjuicio de quienes menos tienen. Es decir, bueno, esos sectores que se han visto, entre comillas, perjudicados durante los 12 a 15 años anteriores, están tratando de recuperar sus posiciones. ¿Y por qué usan la palabra sinceramiento? Porque uno entiende, digamos, que detrás de la cuestión lingüística hay un proyecto político, económico, que decide utilizar esa palabra, digamos, que de alguna manera esconde la mirada política que hay respecto de lo que pasaba antes. Había algo que estaba inflado, que digamos que no era sincero en todo caso.